Bueno, y vamos a seguir sumando voces y opiniones respecto de este proyecto que busca reformas muy de fondo en el sistema laboral argentino, además en el marco de una jornada de protesta de las principales centrales obreras. Vamos a ir a Santa Fe, está Mariano Cipriani justamente con referentes del sector, Nano. Así es, Gaby. Bueno, retomamos el contacto para charlar lo que veníamos abordando y anticipando bien temprano, que tiene que ver con esta movilización que se da a nivel nacional y que va a tener su concentración también aquí en la ciudad de Santa Fe, pensada para las 4 de la tarde en la legislatura. Lo vamos a saludar a Claudio Girardi, quien es el secretario de la CGT Santa Fe. Bueno, Claudio, gracias por recibirnos estos minutos en una jornada que va a tomar calor por la tarde, por supuesto porque va a ser masiva seguramente la movilización a nivel nacional y va a tener repercusión acá en Santa Fe en cuanto a la reforma. Bueno, ¿qué es lo que plantean juntamente a la hora de rechazar esta reforma del gobierno? Bueno, primero buenos días a ustedes, a todo el equipo, al medio y a la gente. A ver, esta reforma que tiene decenas de hojas, estamos hablando de 103 páginas, no tiene ninguna que favorece a la clase trabajadora. Tampoco favorece a las pymes. Esta es una concentración de algún montón de artículos que casi todos le sirven a las grandes empresas. Y repito, no le sirven ni a los trabajadores, ni activos ni pasivos. La verdad que le hicieron de apurada, le quieren votar al libro cerrado, no quieren ningún tipo de discusión. Nosotros estamos dispuestos a hacer un debate, tanto la CGT como el bloque oficialista en el Senado, que por donde ingresó este proyecto de ley, Senado Nacional. Pero le quieren votar al libro cerrado, todos han visto un poco cómo fue la sesión de ayer, la denuncia de que anotaban un senador que todavía no había jurado, ¿no? Digo, esas desprolijidades que ya la hemos vivido alguna época, allá por el 2001, con la ley Banelco y toda esa etapa, o el diputrucho en sus momentos anteriores. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Es una ley que si queremos debatir una ley de modernidad laboral, hay que discutirla con tiempo, y la CGT tiene que ser una pata fundamental en la discusión y no un mero espectador como nos quieren poner, porque representamos al actor principal. Y hay un tema, el artículo 14 bis de la Constitución dice claramente que la Constitución de la Argentina defiende por sobre todo a los más débiles. Y en la relación empresario-trabajadores, siempre el trabajador es más débil, por eso la unidad en un gremio hace que podamos tener una discusión un poquito más fuerte a la hora de debatir lo que nos pasa en el futuro laboral. Pasan por encima de eso, pasan un montón de artículos de la Constitución y convenios internacionales incluso. ¿Qué vamos a hacer? La Secretaría Nacional convoca a una medida e invita a otras organizaciones a nivel nacional. Y después, el viernes pasado, en un Zoom que hicimos con el compañero Dahl, que es secretario de Interior, y los secretarios generales, se nos invitó a los compañeros de las regionales a convocar también en cada una de las capitales de provincia o grandes ciudades como es Rosario, o todas las movilizaciones masivas. Así que nosotros hemos resuelto en la CGT, con la CTA, con la UTEP, e invitar a todo el mundo a ir esta tarde a las 15:45 para empezar un acto a las 16 horas en la Plaza de la Legislatura. Estamos hablando de General López entre 4 de enero y Urquiza. Una movilización que va a ser en paz, con un documento que vamos a leer, un documento único que vamos a leer, un gran rechazo a esta medida. Y también vamos a hacer hincapié en las medidas que el Gobierno Nacional está tratando de implementar, intentar ayer meter de prepo la derogación del financiamiento de las discapacidades, que bueno, después fue perdido cuando se votó en forma particular ese punto de la ley de presupuesto, como así también el financiamiento de universidades. Pero si lo trataron el año pasado y no le dieron bolilla, y lo trataron este año y lo insisten, seguramente van a volver. Así que por las discapacidades, por las universidades, por un proyecto nacional, por estar en contra de la ley esta de reforma laboral de prepo, vamos a movilizar. Y seguramente, que es lo más importante, ninguna ley genera empleo. Pero sí hay algo que hay que hacer claro. Cada vez que en la Argentina se hizo una ley que favoreciera a los sectores empresarios y no a los trabajadores, hubo desempleo. Por ejemplo, en el gobierno de Menem dejó el gobierno fin del 99 con el 19,8% de desocupación. La crisis lo vino de la Rúa con el 25%. Y fíjense la paradoja, ¿no? 7 presidentes en poquitos días, asume Eduardo Duhalde, se pone la doble indemnización para que no haya más despido, porque era ya 1 de cada 4 trabajadores despedidos, con doble indemnización, el año y medio de Duhalde, los 4 años de Néstor Kirchner y los 2 años primero de Cristina Fernández, se generaron 3.800.000 puestos de trabajo, de los cuales la mayoría son del sector privado, la inmensa mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de las leyes, para generar trabajo hay que tener un sentido de país. ¿Qué queremos como país? Y lo que estamos discutiendo en el fondo con mi ley es que está haciendo una apertura de importación en forma desmedida,
tiene un dólar pisado, lo cual no es competitivo para las exportaciones argentinas, favorece sin ningún tipo de control las importaciones, lo que destruye muchas empresas pymes. En su gestión, 2.000 pymes cerradas y 350.000 puestos de trabajo perdidos. No es el camino, eso lo queremos decir en mi ley, y por eso la movilización pacífica que vamos a hacer en el día de hoy. La conformación del Congreso es distinta a lo que veíamos el año pasado a la hora de la discusión, porque obviamente ya tiene más votos, los votos genuinos del sector del Ejecutivo Nacional, pero hay sectores que seguramente acompañarán, que están cerca políticamente. ¿Qué piensan que puede pasar en ese sentido? ¿Y cuál es el rol, en este caso, de la oposición? ¿Más cercano o menos cercana para ponerle límites a ese proyecto? Nosotros en la campaña que fue intermedia decíamos que había un solo factor opositor, que es Fuerza Patria. ¿Por qué? Porque hay otros que ya se empezaron a disfrazar de otros colores. Entonces digo, si querés estar enfrente de mi ley, tenés que votar en contra de esta ley. Después sí, lo que estamos pretendiendo es un debate a futuro, ¿no? Guardar esta ley y cuando se inicie el proceso legislativo el 1 de marzo del año 2026, iniciar una discusión donde seguramente los legisladores nacionales, como el caso del compañero Palazzo, que es diputado nacional, que es del Movimiento Obrero, tenemos una alternativa a este proyecto muy diferente. Sí sentarnos a debatir. Y si la verdad queremos avanzar en generar más puestos de trabajo, hay que trabajar mucho en los convenios colectivos. ¿Qué son los convenios colectivos? En la Argentina, entre los empresarios y los sindicatos, que tenemos sindicatos por actividad, es decir, cada actividad tiene un solo sindicato, los dos conocemos lo que pasa en la industria o en el comercio o en el sistema financiero. Cada uno conoce el sector empresario y el sector de trabajadores en su sindicato. Sería importante que debatamos convenios colectivos mucho más modernos, que le sirvan a la gente y que no volvamos 120 años para atrás con esta ley, que la verdad que vamos a perder todos los derechos conquistados desde el 45 en adelante. Bueno, en ese sentido te traslado la misma pregunta que le hice a la CTA a principios de semana. ¿Fue un error que sectores progresistas, partidos más cercanos al progresismo, no hayan debatido una reforma cuando se necesitaba y que hoy otro tipo de sectores, como por ejemplo el que representa el Ejecutivo Nacional, estén discutiendo esta ley? Es una deuda del peronismo no haber debatido una reforma laboral propositiva que tenga en cuenta a las pymes. No le podemos dar la misma carga fiscal a una pyme de 4 empleados que Techín. Lo que no significa que el trabajador pierda. Ahí, en ese rol, juega el Estado. La importancia del Estado de hacerle el equilibrio, de fomentar a las pymes y de que paguen los que más tienen. Fue un error, creo que podría haberse hecho una reforma positiva que genere empleo, que garantice la ganancia de las empresas nacionales y que tengamos una alternativa de exportación para que la balanza comercial sea positiva y no negativa. No se hizo. Este grupo de la derecha, como siempre lo hace la derecha en Argentina, lo hacen a lo guaso y lastimando los intereses de la inmensa mayoría de argentinos. En este caso, de activos y también de pasivos, porque le mandan mano a la caja del ANSES porque quieren sacar plata al ANSES para que paguen indemnizaciones las grandes empresas. Entonces digo, en ese marco, sin lugar a dudas, nosotros creemos que fue un error no debatir una ley, pero bueno, la circunstancia de hoy es que este grupo vino y lo vino a los hachazos, 100 páginas donde ninguna habla a favor de la clase trabajadora. Claudio, gracias. No, gracias a ustedes y los esperamos esta tarde, 15:45 en la Plaza de la Legislatura, acá en Santa Fe. Ahí está la palabra de Claudio Girardi, Sí, en representación de la CGT Santa Fe, con esta concentración que se va a dar y la lectura de un documento a las 4 de la tarde, como decíamos en la legislatura, con una concentración un ratito más temprano, 15:45, más allá de las organizaciones que están convocando, convocan a la sociedad en general, que está en contra del proyecto de reforma, en este caso, como ellos plantean, con un retroceso a la hora de los derechos laborales. Bueno, Nano, importantísima la discusión que se viene, discutirlo también en la calle es parte de este proceso y eso es lo que va a suceder hoy a la tarde. Esperemos que puedan avanzar también hacia una legislación que genere más puestos de trabajo, pero sin perder los derechos adquiridos, por supuesto. Vamos a estar hoy también a la tarde y cubriendo todo lo que sucede ahí. Sí, y en retrospectiva también en análisis de lo que pasó en los últimos años a la hora de analizar la necesidad de una reforma, pero ¿quién está dando la reforma? Me parece que eso es muy importante también para pensar a futuro, digamos, reforma que era necesario, que ya, digamos, tiene cuestiones que hay que modificar,
pero siempre y cuando eso no vaya en desmedro de los derechos laborales, los derechos de los trabajadores, que creo que es lo más importante, así que también es una linda discusión para dar. Tal Por lo cual. pronto, hoy a las 4 de la tarde se concentran aquí frente a la Tal legislatura. cual. Bueno, discusiones muy difíciles, pero hay que darlas. Gracias, Nano, a los dos. Totalmente. Hasta pronto.